Bienvenidos a esta sesión. Esta sesión es una continuación en donde en una sesión anterior veíamos el concepto de vector, así como las características de las cantidades vectoriales y escalares. Entonces, en este tema vamos a ver determinación de vectores, es decir, suma de vectores. Para ello, como vamos a ver aquí en la imagen, se requiere de tener un plano cartesiano, que seguramente ustedes en la área de matemáticas pues ya lo conocen, ya han trabajado con él. Entonces, como ustedes saben, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes que los podemos visualizar aquí. El cuadrante 1 es este que se encuentra aquí. En este cuadrante 1 tiene como característica que todos los valores de x como los valores de y van a ser positivos. El cuadrante 2, los valores de x van a ser negativos, pero los valores de y van a ser positivos. El cuadrante 3, tanto los valores de x como los valores de y van a ser negativos. Y en el último cuadrante, los valores de x serán positivos, pero los valores de y serán negativos. Entonces, para representar de manera gráfica un vector, necesitamos hacer uso del plano cartesiano para poderlo ubicar en alguno de los cuadrantes, dependiendo de su dirección y de su sentido. Además, obviamente, de su magnitud, ¿sí? Como vimos, son las tres características de los vectores. Bien, antes de pasar a la representación de los vectores en el plano, vamos a ver cómo se clasifican los vectores cuando son más de uno. Entonces, cuando se trata de más de una cantidad vectorial que se va a representar en un mismo plano, entonces, dependiendo de cómo se aparezcan estos en el plano, pues reciben un nombre, es decir, se clasifican de cierta manera. Aquí en esta imagen podemos ver la clasificación de los vectores. En esta primera imagen de la izquierda vemos que hay vectores. Está el vector 1 que se encuentra en el cuadrante 1, el vector 2 que está en el cuadrante 2 y un vector 3 que está en el cuadrante 3. Cuando los vectores tienen esta representación, entonces al sistema se le llama sistema absoluto. Es decir, que todas las cantidades vectoriales se encuentran en el mismo plano, ¿sí? Entonces reciben el nombre de sistema absoluto. En la figura siguiente, esta que está aquí, observamos que la línea de acción de los vectores se encuentran en diferentes planos, ¿sí? Es decir, ya no se tiene nada más el eje X y el eje Y, como sería un plano cartesiano, sino que se tiene el tercer eje, que sería el eje Z, y por lo tanto se tiene un sistema tridimensional. Cuando esto ocurre, entonces es muy probable que no todas las cantidades vectoriales se tengan que representar en un mismo plano, sino que van a quedar algunas en planos diferentes. Entonces, cuando esto ocurre, al sistema se le denomina sistema de cantidades vectoriales no coplanares. En esta siguiente imagen vemos que en esta imagen superior hay dos fuerzas, dos cantidades vectoriales que se están representando aquí. Las dos son horizontales, pero una va hacia la derecha, que sería el vector 1, y la otra va hacia la izquierda, que sería el vector 2. ¿Qué característica tienen estas dos fuerzas? Que las dos están sobre el eje X, ¿sí? Es decir, tienen su misma línea de acción. Lo mismo ocurre con esta otra imagen que está aquí, en la cual también existen dos fuerzas, pero una va hacia el eje Y positivo y otra va hacia el eje Y negativo. Sin embargo, también ambas fuerzas tienen la misma línea de acción, es decir, están trazadas sobre el eje Y, aunque lleven su sentido y su dirección distinta, pero comparten la línea de acción. Cuando se tiene un sistema de vectores de este tipo, entonces al sistema se le llama sistema colineal, ¿sí?
colineal, que comparten una misma línea de acción. Y el último sistema de cantidades vectoriales se presenta cuando se tienen vectores como este caso. ¿Qué observamos aquí? Que existen tres vectores o más vectores pueden existir. En este caso aquí está definido 1 y debido a una fuerza, la fuerza 1, aquí está una cantidad vectorial, aquí está otra cantidad vectorial, por acá se está representando otra cantidad vectorial y aquí pudieran ir en el eje Y hacia arriba o hacia abajo, pudieran ir otras cantidades vectoriales. Pero ¿qué característica tienen? Que todas parten de un mismo origen, es decir, concurren en un mismo punto. Por eso es que a este sistema se le llama sistema de cantidades vectoriales concurrentes. ¿Ok? Entonces, pues, cuando uno se encuentre ante el análisis de cantidades vectoriales, es muy importante identificar a qué tipo de sistema nos estamos nosotros enfrentando, con qué sistema estamos trabajando. Bien, continuamos entonces. Para representar los vectores, les decía yo antes que de manera gráfica se requiere pues un plano cartesiano. Y de manera gráfica, la adición, la suma de vectores, se puede hacer utilizando dos métodos. Cuando solamente se trata de dos vectores, el método se conoce como método del triángulo, cuando son dos vectores que se van a sumar. Cuando son más de dos vectores, entonces el método se conoce como método del polígono. Entonces ahorita vamos a ver el primero, el método de dos triángulos, que nos serviría para sumar dos vectores. En este caso, la forma en que se va a representar el vector para hacer la sumatoria es que los vectores se van a trasladar al plano cartesiano conservando sus características propias de cada uno de ellos. Es decir, conservando su magnitud, conservando su dirección y conservando su sentido. ¿Cómo se lleva a cabo esta traslación hacia el plano cartesiano? Bueno, lo que se va a hacer es primeramente, el primer vector que va a servir de referencia, se va a colocar partiendo del origen de mi plano y respetándole su magnitud, su dirección y su sentido. A donde termine ese vector, ¿sí? Es decir, en su punta de flecha, a partir de ahí empezará el segundo vector y también se va a trazar con su magnitud, con su dirección y su sentido. Ya una vez que se colocan los dos vectores, entonces se va a trazar un tercer vector partiendo del origen de mi plano cartesiano hacia el extremo de la punta de flecha del segundo vector. A ese tercer vector se le va a conocer como vector resultante y normalmente se va a representar con la letra R. Bien, esto lo vamos a ver de manera gráfica. Ahorita aquí está explicado de manera teórica. Entonces, veamos. Aquí nos dan dos vectores, el vector A y el vector B, como lo podemos visualizar aquí. Entonces nos solicitan que hallemos la suma de las dos. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es pues hacerme de una hoja que sea cuadros para que yo pueda representar ahí mi plano cartesiano, y lo que voy a hacer es representar, una vez teniendo ese plano cartesiano, a mi vector A partiendo del origen del plano. Aquí en esta imagen yo puedo ver cómo efectivamente aquí están ya los ejes de mi plano cartesiano. Partiendo del origen hago el trazo de mi vector A, ¿sí? Respetando su magnitud, su dirección y su sentido. Es decir, la longitud del vector debe de ser idéntica a la longitud original. El ángulo que tenga el vector debe ser el mismo ángulo del vector original y el sentido también. Entonces aquí sería el vector A. Ese sería el primer paso. Segundo paso, a partir de aquí donde termina el vector A, voy a colocar mi vector B, que en este caso sería un vector en forma horizontal. Eso lo vamos a poder visualizar aquí en esta figura. Observen cómo estaba el vector A, que está aquí en color rojo, y enseguida se le coloca el vector B. Se va a respetar su magnitud, su dirección y su sentido. Como solamente son dos vectores, entonces ya para saber cuál es la suma de los dos,
entonces yo tengo que trazar un tercer vector, pero ese tercer vector va a partir del origen de mi plano cartesiano hacia la punta de flecha del último vector, es decir, del vector B. Y quedaría representado de esta manera. Vean, aquí está, entonces vector A más vector B, y luego trazo un tercer vector que sería este de color verde. Ese sería mi vector R, el vector resultante. Por lo tanto, el vector resultante es la suma del vector A más el vector B. ¿Sí? Esto sería así de manera general, en forma gráfica, y son los pasos, ese procedimiento que se tiene que seguir para encontrar la resultante. Ya lo que haríamos en otras sesiones posteriores sería asignarle valores a cada uno de los vectores, es decir, darle una magnitud, darle un ángulo, que sería su dirección, y darle un sentido, ¿sí? Para dónde se va a estar dirigiendo ese vector. Y ya para obtener el valor numérico del vector resultante. Bien, el otro método, les comentaba antes, se llama método del polígono. Este método se va a utilizar cuando se tengan más de dos vectores, es decir, a partir de 3 vectores en adelante, ya se conoce como método del polígono. ¿Cómo se trabaja este método? Pues se trabaja de manera similar al método del triángulo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora no se tienen 2 vectores, sino se van a tener n vectores, es decir, 3, 4, 5, 6, los que sean. ¿Y qué se va a tener que hacer? Exactamente igual. Se coloca el primer vector partiendo del origen de mi plano cartesiano, el segundo vector en la punta de flecha del primer vector, respetando su dirección, magnitud y sentido. El tercer vector a partir donde termina el segundo vector, y así sucesivamente hasta terminar, ¿sí? Así se van a colocar. Y ya, igual que en el caso del método del triángulo, el vector resultante va a ser el último vector que se va a trazar de mi origen, de mi plano cartesiano, hacia la punta de flecha del último vector que fue trazado. Ese será mi vector resultante. Y yo tendría que medir su magnitud, su dirección, es decir, su ángulo y su sentido. Tendría que indicarse. Entonces, eso de manera gráfica lo podemos ver aquí. Observen que aquí tenemos un ejemplo. Tengo un vector A, que es totalmente horizontal, un vector B, que tiene cierto ángulo de inclinación positivo, por lo tanto va hacia arriba, ¿sí? Donde termina el vector B, trazo un vector C, que en este caso está totalmente hacia arriba en el eje Y. Donde termina el vector C, trazo el vector D con un ángulo mayor de 90 grados. Donde termina el vector D, trazo el vector E con un ángulo de 270 grados. Y a donde termina el vector E, si ya fuesen todos los vectores, entonces ahora sí trazo un último vector partiendo de mi origen hacia la punta de flecha del vector E. Lo que mida este vector R, esa será la magnitud de la sumatoria de todos los vectores. Lo que mida el ángulo respecto al eje X de este vector R, esa será mi dirección, ¿sí? Y el sentido será lo que señale del origen hacia donde se dirige el vector R. En este caso sería un sentido dirigido en el primer cuadrante hacia el hacia el noreste, ¿verdad? Y de esta manera entonces se obtiene la resultante cuando son más de 2 vectores. En esta imagen lo que les presento es parte de lo que ya comenté en el método del triángulo o método del polígono, es decir, al último vector que nosotros vamos a trazar, el que parte del origen hacia la punta de flecha de mi último vector, se conoce como vector resultante o también vector de desplazamiento, o simplemente algunos autores le llaman resultante, ¿sí? Es decir, es la sumatoria de los vectores. Entonces recuerden, las cantidades vectoriales no se suman directamente las cantidades, sino que se tienen que representar en un plano cartesiano, si es que la solución va a ser gráfica, y hacer la sumatoria de acuerdo a lo que hemos explicado aquí. Obviamente que ese análisis también se puede hacer de manera analítica, lo veremos en una sesión posterior. Pues por ahora es todo, espero que les haya servido esta explicación para que no tengan problemas en sus ejercicios de cálculo que seguramente vendrán posteriormente. Nos vemos en una sesión posterior para ejemplificar esto ya con datos numéricos. Hasta la próxima.